es justamente el aspecto central para el tema o la reflexión de esta mañana. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Ese es un anhelo del salmista respecto a la dirección de una nación. Ahora, en el tiempo cuando él lo escribió, obviamente, probablemente haya sido un poco más fácil, porque había una monarquía y hoy en día se complican más las cosas, ¿no? Ahora, en los sistemas de gobierno que tenemos, sencillamente porque existe o existió monarquía, bueno, todavía hay en algunos países, pero una monarquía parlamentaria, no hay esa monarquía absoluta, donde el rey era el que daba las órdenes, el que daba las leyes. Entonces, desde un punto de vista sería aparentemente más fácil de que la nación aceptara ciertos principios. Aquí dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Aparentemente, pero voy a explicar por qué es aparente. ¿Ya? Se nos hace más difícil a veces en una democracia como la que nosotros vivimos, ¿ya? Con todas las variantes, en realidad, monarquía, democracia representativa y dictadura, digamos, el grueso de la... Después hay variantes de esa monarquía absoluta, régimen, república parlamentaria, presidencialista, que es lo que escuchamos por televisión. El punto es quién gobierna, ¿ya? Y si un gobierno es mejor que otro, ¿ya? Para poder introducir los valores cristianos. Ahora, pareciera que el problema no está en el gobierno, en la forma de gobierno. Pareciera, por lo que leemos de la Biblia, porque nos deja claro la Escritura un sistema ideal. Ahora, el sistema ideal, si bien es cierto, está en la Biblia, pero está representado en Cristo, es una monarquía. Ese es el sistema ideal, donde el monarca sea una persona intachable, lo cual es muy difícil hoy en día, y él pueda dirigir y tenga la capacidad, la omnisciencia, el poder y todo lo demás, que ningún hombre en sí mismo puede ponerse en ese lugar. Por eso ese es el ideal, pero se aplica solamente a Jesús, como el rey, es lo que dice el Evangelio. Rey. Entonces, desde esa perspectiva, dado que hay un problema de representatividad, de perfección en la representatividad, entonces surgen otras maneras, y el problema no está en la forma, sino que está en las personas. ¿Ya? Está en las personas. Y este ha sido un problema desde que Dios hizo al hombre, ha sido un problema. El problema es quién dirige, quién manda. Se da entre cristianos y también entre no cristianos. Uno podría esperar que entre cristianos es más fácil, pero a veces se complica. Y no se complica porque Dios no esté presente, sino que sencillamente porque voluntades humanas están ahí chocando. Entonces es un problema. Iglesia, Estado. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, la nación. ¿Cómo se puede hacer eso hoy en día? Es una dificultad entre la iglesia y el Estado, y a veces entran en choque, en conflicto, porque el Estado tiene unas ideas, tiene unos proyectos, y la iglesia cristiana dice, no, pues eso va contra lo que Dios estableció. Y podría mencionar una serie de los casos. Matrimonio igualitario, aborto, y podría citar una serie de otros más. La iglesia tiene una voz y el Estado, representado en el Parlamento, el presidente, tiene otra voz. ¿Ya?
Entonces, es un conflicto que se ha dado en la historia. Y si usted estudia la historia, en algunos momentos la iglesia establecida se puso sobre el rey y en otros el Estado representado en el poder político sobre la iglesia. Y esa ha sido una lucha. Y a veces la iglesia entra en ese juego como una manera de tener más poder y el poder no está en eso. El poder no está en la posición política. Digo yo, el poder, me refiero al poder que menciona la Biblia. Hay un poder en la posición política, sin duda, pero ese poder se establece porque tiene leyes, fuerza, tiene leyes que están impuestas por la fuerza, ¿ya? O sea, si usted no obedece y pasa con un semáforo rojo, hay un castigo. ¿Dónde está la fuerza de esa ley? En el castigo. Y si no hay castigo, entonces la ley se pasa a llevar, que es lo que uno está viviendo muchas veces de cosas que ocurren y dice, bueno, esas personas van a estar presos mucho tiempo. Y resulta que al tiempo no están presos y siguen haciendo lo mismo. Entonces, la ley no tiene fuerza y el Estado y el poder no tiene poder porque el poder está en la ley y el poder de la ley está en el castigo. Eso es lo que dice la Biblia. Y si no hay ley, no hay pecado, también dice la Biblia. Entonces, y en esa situación se da, son dos esferas, iglesia, Estado. Y son dos esferas diferentes, pero se juntan en un punto. ¿Ya? En algunos puntos se juntan y podemos caminar, pero en otros no le pertenece a la iglesia introducirse en eso. Por ejemplo, dado que la Biblia dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, entonces, hermanos, tenemos que preparar políticos, presidentes, diputados, gobernadores, todos cristianos. Y si son evangélicos, mejor. No, no es la solución esa tampoco. ¿Ya? Y muchos han caído en ese error haciendo un partido político evangélico. Es un error también, porque es luchar con las mismas armas que tiene la sociedad sin Dios. Entonces, ¿qué diferencia tendríamos? Es como cuando alguien se pone a cantar un reggaetón cristiano. Entonces empieza con con las mismas armas de la gente. Bueno, la música cristiana trasciende eso, no digo que un reggaetón cristiano sea algo, pero a veces se quiere hacer lo mismo, ¿ya? Se quiere hacer lo mismo, pensando en que va a tener un mayor efecto, pero no sé, yo creo que las armas que Dios nos ha dado son diferentes a las que el mundo usa. Y no es un asunto de poder, ¿ya? Entonces, el Estado o la Iglesia, ambos se juntan en algunos puntos. Por ejemplo, la ayuda a la gente vulnerable. ¿Hay que ser cristiano para ayudar? ¿O los mundanos no pueden ayudar? Porque es una virtud cristiana la misericordia y el ayudar. No, ahí nos juntamos. Y muchas veces la iglesia puede hacer proyectos y el Estado los financia, ¿ya? Financia en parte porque hay una serie de voluntariado dentro de la iglesia que se mueve sin esperar recompensa económica, porque lo están haciendo para el Señor. Y al Estado le saldrá más barato tener proyectos a través de la iglesia, que es lo que ocurre en algunos países como Estados Unidos, ¿ya? Por mencionar uno. Entonces, en algún punto se juntan ambos, ¿ya? Por ejemplo, la obediencia a las leyes, todo cristiano debe obedecer las leyes del país. ¿Ya? No, yo no digo si soy cristiano, no tengo que obedecer al policía que me detiene en la calle. ¿Ya? Eso es parte de mi ética cristiana, obedecer las leyes de Dios y también las leyes que establece la sociedad. Porque el mismo Pablo dice, toda autoridad es puesta por Dios. Lo cual no significa que cuando se elige un presidente, Dios lo pone.
porque le piden la opinión a todos, ¿no es cierto? Lo que significa es que toda autoridad es puesta por Dios. Hay un sistema, hay una forma de gobierno que implica estar bajo autoridad. Eso dice la Escritura. ¿Ya? Toda autoridad es puesta por Dios porque es un principio de autoridad. Aún en los cielos hay autoridad. Y la Biblia dice, hay ángel, arcángel, etc. ¿Ya? Entonces, no podemos escapar de eso. Y en nuestros años de rebeldía, a lo mejor, de rebeldía juvenil, queríamos escapar de eso y ser nosotros nuestro propio jefe. Es imposible. En algún punto vamos a chocar. Entonces, hay un sistema que implica tener autoridad. Y el Estado se necesita y la iglesia también es necesaria. ¿Por qué no mejor iglesia nomás? Y todo el mundo anda en función de la ley del amor. Sencillamente porque no todos son creyentes y no todos quieren aceptar la Biblia y a Dios. Entonces, tenemos un grupo de personas que viven de acuerdo a la ley, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Pero en las relaciones con otros que no piensan así, somos verdaderas ovejitas al matadero. Porque las personas que no son cristianas, y también a veces los cristianos, pueden ocultar sus intenciones. ¿Ya? Ahora, perdón, le estoy abriendo los ojos a ustedes en eso. Me parece que no, porque lo que estamos viviendo como país nos muestra justamente esa realidad, que las personas muchas veces no son lo que aparentan ser. Y hemos buscado virtud en instituciones, y por muchos años instituciones se mantuvieron ¿ya? Con una virtud, una aureola, ¿no? de santidad. Y resulta que con la información que hoy disponemos, descubrimos que muchas de esas instituciones realmente han fallado. Y bueno, como chilenos pensábamos que la cosa iba mejor con una nueva constitución, lo cual no desautoriza la nueva constitución. Pero lo que quiero decir es que encontramos los mismos síntomas dentro de eso, porque el problema no está en la organización específica, sino que está en el corazón del hombre. Y nadie trata eso, porque eso le pertenece al cristianismo, eso le pertenece a la religión, entre comillas. Es Dios quien cambia el corazón. Y cuando llegamos a ese punto, entonces la gente dice, no, pues yo no me meto en religión. Es que es todo, somos seres integrales, no podemos apartarnos, ¿ya? Y tomar algunas cosas y otras no. Entonces, iglesia y Estado es un complemento. Y si saca la iglesia del Estado, a ver, lo que quiero decir, no una iglesia determinada, católica, ortodoxa, evangélica. No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo al concepto de Dios. Si saca a Dios del gobierno, del Estado, entonces es lo que podemos esperar. ¿Ya? La gente se mueve por otras motivaciones. ¿Ya? Se mueve por otras motivaciones y el cristianismo denuncia esas motivaciones para poder cambiar el corazón. Por eso llama un cambio o arrepentimiento, como dice la Escritura. Así que son dos realidades que en un punto se juntan y pueden trabajar juntos. En tanto, el Estado no intervenga a la Iglesia, como ocurre en algunos países, ¿ya? Lo que yo voy a predicar si estuviera en ese país, tendría que enviarlo a una organización del Estado que me lo dice, y está bien lo que voy a decir. En algunos lugares ocurre eso. Y ambas se complementan y la iglesia no debe inmiscuirse o meterse en cosas que le pertenecen al Estado y dejarlo que trabaje, porque para eso está el Estado, dice la Biblia, para felicitar lo bueno. Si le haces algo bueno, tienes felicitaciones. Ahora, hoy en día, si usted me pregunta qué es bueno, es un problema también, ¿sí? Porque algunas personas definen lo que es bueno sin Dios. Por eso yo digo, iglesia y Estado son diferentes, se juntan en un punto, pero el Estado no puede vivir sin Dios. No me estoy refiriendo a una organización,
sin Dios. Si saca los valores, eso no es bíblico. ¿Ya? Tampoco puede inmiscuirse en las cosas que le pertenecen al orden espiritual. Así que esa es la solución, pero no siempre es fácil verla. ¿Ya? Entonces, el Salmo dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Pero ¿cómo podemos hacer bienaventurada a esta nación? Bueno, la Biblia nos muestra de que la nación está compuesta por personas, los grupos están compuestos por personas. Y esas personas tienen una capacidad de decisión. Entonces, la iglesia puede imponerle a ellos cómo deben vivir. En un tiempo la historia lo hizo. Hoy en día hay religiones extremistas que pretenden eso. Lo que hemos vivido nosotros, lo que hemos visto por televisión en Afganistán, es una manera de imponer la religión sobre las demás personas. Entonces, las mujeres, ahora, recién ayer esa noticia llegó, las mujeres pueden estudiar en colegios hasta los 12 años. Y después de los 12 años ya no pueden seguir estudiando. Obviamente, si siguen estudiando van a tener un peso de influencia en el resto de la sociedad. Así que una manera de evitar eso es prohibirle estudiar. Bueno, entonces al hacerlo eres más musulmán que otro. O sea, porque se impone la autoridad, llega al poder por medio de la fuerza e impone leyes. Pero el cristianismo no funciona así. El cristianismo, ¿cómo funciona? Funciona por la ley de la persuasión, porque tú tienes libertad, tienes dignidad para tomar decisiones. ¿Y cómo se produce eso? Bueno, a través de la argumentación. Y es lo que usa el Espíritu Santo, por eso dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿Qué debemos hacer nosotros? Es predicar el Evangelio porque hay una persuasión en la conciencia de la persona, a veces con razonamientos que uno da, pero el Espíritu Santo es el que debe hacer la obra. Y creemos en el cambio de vida de las personas como una decisión personal de ellos, influidas por Dios, obviamente. Y esas personas, al ser 2, 3, 4, 8, 10, 100, 1000, 1.000.000, influyen en la nación. Pero es muy diferente a pensar que toda una nación ha de ser cristiana. Eso es imposible. ¿No? Más hoy en día en un Estado democrático, representativo, las personas tienen derecho. Y personas no van a querer nada con el cristianismo, eso lo sabemos. ¿Ya? Y personas van a perseguir el cristianismo porque les está incomodando en su conciencia. Lo que dicen ahí les molesta. Eso lo sabemos y hemos de enfrentarlo. Y hemos de enfrentarlo como el Evangelio. Hablando, argumentando de que es el mejor estilo de vida, porque Dios lo dio. Miren lo que dice Deuteronomio. Dice, guardaos pues de poner por obras mi ley, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán estas leyes y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿A qué está apelando esto que digo? A la voluntad de las personas. No está obligándolas, ¿ya? No está obligando, sino que a la persuasión, a la predicación, a la argumentación. Por eso es tan importante que usted y yo conozcamos la Escritura, apliquemos los principios que ahí aparecen y veamos las dificultades que se presentan, ¿ya? Y poder tener respuesta para la sociedad, que hoy pregunta, porque hay una gran cantidad de personas decepcionadas, ¿ya? Personas que se introdujeron esperando algo y pronto descubren que la cosa no es como se veía. Ayer había una entrevista de una persona que apoyó a un constituyente y ahora está completamente, no quiere saber nada, nada de nada, porque pensó que la vieja política ya quedaba atrás.
¿Dónde está el problema? Primera de Samuel 8:7 dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que le digan, porque no le han desechado a ti, sino a mí. Me han desechado para que yo no reine sobre ellos. Eso lo dice Dios a Samuel, cuando el pueblo empieza a pedir. El problema está ahí, en que nosotros, nuestra voluntad quiere salir adelante con lo que pensamos, creemos que lo mejor, las decisiones mejor las podemos nosotros pensar y hacer. Y no nos damos cuenta de que el que diseñó todo esto tiene un diseño mucho mejor que el que nosotros podemos hacer. Entonces el problema está en el corazón del hombre, no está en la cabeza, no está en que no entiende el Evangelio, en que es tan complicado esto de Dios, un Dios personal. El problema no está ahí, el problema está en el corazón, en la voluntad, en el centro, en el motor de la decisión. Es lo que dice la Biblia. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Entonces, es el Evangelio, es el argumento de Dios a la solución del hombre, el que persuade, ¿ya? No es la obligación. Nosotros como papá a veces podemos vivir eso. Determinada edad, no, imponemos lo que pensamos. Pero llega una edad que los hijos toman su propia decisión. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Imponer nuevamente? No, ahora él va a tener que tomar decisiones y esas decisiones van a ser influidas por lo que nosotros hemos puesto ahí, ¿ya? En el disco duro, lo que nosotros hemos puesto ahí. Por eso aquellos papás que dicen, yo no le impongo nada a mi hijo, que él decida, están dejando a que otros le impongan, porque él va a tener que tomar decisiones, y esas decisiones las va a tomar en función de ciertos valores que le han dado. Si no se los da su padre y su madre, otros se lo van a dar. Entonces, en algún momento va a tener que tomar sus propias decisiones. Y ahí va a revelar lo que realmente cree, lo que realmente ha aceptado. Entonces el problema está en el corazón, es la naturaleza del hombre y la mujer, la que el Evangelio viene a cambiar, ¿ya? Y esas personas cambiadas, renovadas, siendo personas nuevas en Cristo, bebés en Cristo que están, son los que pueden transformar la sociedad para que llegue a ser bienaventurada, como dice el texto, la nación cuyo Dios es Jehová. Así que no nos cansemos nosotros de compartir el Evangelio a otras personas. Esa es nuestra tarea hoy en día, es nuestra responsabilidad, es la solución. ¿Dónde está la reserva moral de la sociedad? Está en la iglesia. Por eso lo dañino que puede ser que cuando un líder espiritual se descubre que anda en otros pasos, porque entonces la gente queda como vacunada, no, la solución tampoco está ahí, ¿ya? Entonces, nosotros hoy en día tenemos una tremenda responsabilidad como cristianos. Cuando todo se está descomponiendo moralmente, se está descomponiendo, cuando no se pueden confiar Fuerzas Armadas, Carabineros, investigaciones, etcétera. SEMA Chile también por ahí, y etcétera, y todo lo demás que podemos mencionar. Y en todo ello encuentran algo. Qué triste es que cuando entran a la iglesia para ver si aquí está, también sacan cosas. Entonces, la solución no está en andar indicando, mire, ellos están mal, nosotros estamos bien. La solución está en si yo estoy caminando en el Evangelio y llevando frutos para Dios. Porque es la única manera en que la nación pueda ser bienaventurada. ¿Ya? Que la cantidad de cristianos influyan en los valores, en la sociedad, en el negocio, en la educación, en la familia, todo es porque tienen valores cristianos, principios cristianos. ¿Ya? Cuando eso no ocurre, entonces dice la Escritura, ustedes son la sal, y si la sal se desvanece, ¿para qué es lo que sirve? Dice para tapar hoyos, ¿ya? ¿Y por qué dice eso? Sencillamente porque cuando venían los ejércitos romanos victoriosos, encontraban que algunas tenían estos adoquines, estaban salidos, entonces echaban eso ahí para
tapar, es como lo usamos nosotros cuando hay hoyo, usamos tierra o alquitrán o cosas así para tapar hoyos. Entonces los ejércitos podían pasar de manera digna, no se iban a tropezar ahí. Entonces, si la sal se desvanece, no sirve para nada, sino que para tapar hoyos. Y es lo que ocurre con la iglesia. Cuando la iglesia se pierde y es uno más en los males, entonces la sociedad pasa por arriba, ya no le cree. Ya no le cree, la pisotea. Y usted podrá ver en la televisión como algunos humoristas se ríen de un líder espiritual, como se llame, sacerdote, pastor, lo que sea, pero es sinónimo de mofa, sencillamente porque la iglesia no cumplió su misión. ¿Ya? Esa es nuestra responsabilidad hoy, creo yo, cuando no se puede creer en partidos políticos y se cree en personas. ¿Ya? Es un peligro, pero cierto, el mal ha entrado también en algunas personas de partidos políticos y colusión hemos visto en empresas. Entonces, estamos en una sociedad donde se espera una moralidad más alta, y esa moralidad más alta Dios nos exige a nosotros. Para que una nación pueda ser bienaventurada, los creyentes tenemos que vivir el Evangelio y producir frutos de otras personas que comiencen a entender lo que es el Evangelio. Y no queden así solos, sino que se discipulen, sean formadas en los valores y esto pueda multiplicarse en otras personas. Eso es la solución de Dios para este mundo. Así que nuestra responsabilidad hoy. Termino con este texto. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Está hablando a nosotros, los creyentes. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Amén.